Antes de entrar de lleno con la presentación, me gustaría hablar un poco de los antecedentes, es decir, de todos aquellos motivos que me llevaron a elegir el tema de estudio. De aquí que encuentre oportunas las palabras de Ana María Ruiz cuando dice: permitidme que comience por la historia y por complicar un poco más las cosas, que es una manera barroca de aclararlas. Durante los años 2008 a 2011, como bien decía Paloma, trabajé en un programa de prevención de la violencia de género auspiciado por la obra social de la Caja de Ahorros del Mediterráneo llamado Conocer para cambiar la mirada. Junto a un grupo bastante amplio de profesionales tuvimos la oportunidad de hacer talleres de sensibilización y prevención en varios puntos del país y uno de los privilegios, yo me atrevería a hablar de privilegio, cuando trabajas prevención y sensibilización, es que si bien tú dejas una información en la sociedad que seguramente en el mediano y en el largo plazo va a contribuir a disminuir con esta problemática, las personas que participan de esos talleres también de forma generosa y espontánea, y creo que esto es lo más importante, te ofrecen una información que te puede de alguna manera dar una visión bastante aproximada del imaginario colectivo con respecto a la violencia de género. Y una de las cuestiones que aparecía era la referencia a la violencia de género en mujeres inmigrantes, que a mí me parecía que el análisis que se hacía era un tanto reduccionista, pero yo en ese momento no tenía argumentos para rebatir la información que allí se presentaba. Entonces empecé a recabar información oficializada que en efecto planteaba que, de acuerdo con el peso demográfico de la población inmigrante en España, las mujeres inmigrantes que sufrían malos tratos estaban sobrerepresentadas en las cifras. En estas circunstancias laborales, por decirlo de alguna manera, empiezo un programa de doctorado en la Universidad de Alicante y una vez terminados los cursos era necesario presentar una tesina para optar al diploma de estudios avanzados. A mí me pareció totalmente oportuno trabajar sobre este tema porque era un tema con el que ya estaba comprometida a nivel profesional pero también personalmente. Presentada la tesina, pues restaba empezar una tesis doctoral y yo quise continuar con ese mismo tema. Ya para entonces, año 2010-2011, gracias a mi director y directora de tesis, me vinculo a un proyecto mucho más grande en la Universidad de Alicante llamado Violencia de género en mujeres inmigrantes, factores de riesgo y determinantes de acceso a los recursos, y en este proyecto me dan la oportunidad de llevar a cabo el trabajo de campo, que consistía en hacer entrevistas a profesionales. Esto me permite llevar a cabo mi propio trabajo de campo y materializar la que hoy es mi tesis doctoral y que a continuación les presentaré. La presentación está organizada en 5 partes que a mí me parecen fundamentales, que es el marco teórico, los objetivos de la investigación, la metodología, los resultados y las conclusiones. A ver, la búsqueda de un marco teórico que incluyera de forma coherente las experiencias de mujeres inmigrantes que sufrían malos tratos condujo a la investigación a la teoría de Johan Galtung y a su modelo triangular de violencia. Asimismo, para mí era imprescindible incluir el legado feminista a través de la teoría de la interseccionalidad y del concepto de empoderamiento. Una de las cuestiones, y lo hablaba Rosa hace un momento, con las que te encuentras, sobre todo cuando trabajas prevención y sensibilización, es que desafortunadamente todavía seguimos relacionando violencia con daño físico. Precisamente una de las cuestiones que me sedujo de la teoría de Johan Galtung es que él ve la violencia más allá de las agresiones físicas y para ello utiliza 3 términos de referencia que a mí me parecen fundamentales para abordar el tema de la violencia, y es violencia directa, que para el autor es lo fácilmente identificable, lo que todos identificamos como violencia, que es el maltrato físico. Pero también habla de otros términos, como es el término de violencia estructural, para referirse a un proceso en el que se instala la injusticia, la desigualdad. Y a mí me parecía totalmente oportuno para hablar de violencia institucional, que en muchos casos se puede presentar. Y por último, habla de violencia cultural, para referirse a aquellas cuestiones que están en el ámbito de lo simbólico, en el ámbito de la cultura, que de alguna manera lo que hacen es normalizar, invisibilizar, interiorizar y de esta manera fomentar la violencia
en sus formas estructural y directa. En el caso de la teoría de la interseccionalidad, una de las cuestiones que me parecía trascendental era que ponía en valor una cuestión que creo que muchas veces pasa inadvertida, y es la diversidad de las mujeres, ¿vale? Esta teoría parte del hecho de que si bien todas las mujeres estamos oprimidas sobre la base del género, existen otras medidas, otros mecanismos, o lo que la teoría llama vectores de opresión, que están relacionados con la clase, con la etnia, con la situación geográfica de las mujeres, con la discapacidad, con la edad de las mujeres. Y entonces esta teoría me parecía un espejo perfecto en el cual reflejar la situación de las mujeres inmigrantes que sufrían malos tratos. Ahora bien, para mí no solamente era importante hablar de la problemática de violencia de género y luego aterrizarla en el caso de las mujeres inmigrantes a través de la teoría de la interseccionalidad, sino que también me interesaba que en la tesis quedara reflejada algún tipo de alternativa, por pequeña que fuera. Es decir, todas aquellas cuestiones que los profesionales plantearan como alternativas a la salida de los malos tratos en los casos concretos de mujeres inmigrantes. De allí la importancia de incorporar en el marco teórico el concepto de empoderamiento, que es verdad que si hablamos de empoderamiento en general tiene distintas connotaciones a nivel económico, político, social, pero a mí me interesaban las connotaciones que tiene desde el punto de vista de las relaciones de género, que en este caso tienen mucho que ver con el desafío a la ideología machista, en el caso de las mujeres, para lograr su autodeterminación, y eso me parecía totalmente importante incluirlo en la tesis. Claro está, este empoderamiento y esta autodeterminación tiene que estar apoyada en cuestiones que veremos más adelante, como por ejemplo la independencia económica, que es trascendental. De acuerdo con estos planteamientos teóricos, el objetivo general de la investigación era conocer las circunstancias que rodean la situación específica de las mujeres inmigrantes que sufren malos tratos y los obstáculos que se encuentran para acceder a los recursos existentes, teniendo en cuenta el testimonio de los profesionales que las atienden en su proceso de salida y teniendo en cuenta también los distintos ámbitos de actuación a los que estos profesionales pertenecen. De aquí que el primero de los objetivos específicos era identificar esas dificultades y obstáculos para acceder a los recursos. El segundo, analizar las percepciones que tienen los profesionales con respecto al proceso de acompañamiento que realizan con las mujeres. Y el tercero, en efecto, extraer de los discursos de los profesionales o de las profesionales pautas de intervención encaminadas al empoderamiento de las mujeres. A ver, la metodología, esta es una investigación cualitativa y de acuerdo con el ámbito de actuación que ya me planteaba desde ese proyecto de vinculación del que les hablé, que me vinculé en la Universidad de Alicante, se consideró pertinente mantener ese ámbito de actuación para la tesis doctoral. De aquí que entonces serían las ciudades de Barcelona, Madrid y la provincia de Alicante el foco de actuación para recabar la información de la tesis. La muestra la componen profesionales en activo de servicios sociales, asociaciones, ONG y del ámbito policial y judicial. El instrumento escogido para recabar la información fue la entrevista semiestructurada, adaptada a los distintos espacios de actuación de los profesionales. Los resultados de la investigación, como no podía ser de otra manera, por lo menos para mí, están relacionados con los objetivos, es decir, de aquí que lo que se desarrollará estará relacionado con las dificultades y el acceso a los recursos, las percepciones que tienen los profesionales con respecto al acompañamiento que realizan con las mujeres y con esas pautas y estrategias de intervención que pueden llevar al empoderamiento de las mujeres inmigrantes. La persona que tenga la oportunidad o si les llama la atención poder leer un poco más de la tesis, en la tesis se hace una diferenciación entre dificultades y barreras estructurales y dificultades y barreras coyunturales. Yo en este caso, por tema de tiempo y eso, me voy a dedicar solo a hablar un poco de cada una de ellas. La primera de las dificultades de las que se habló, por lo menos los testimonios de los profesionales planteaban
que si bien, o pese a que la actual legislación con respecto a la violencia de género incluye que las mujeres inmigrantes que están en situación irregular y que sufren malos tratos puedan solicitar el permiso de residencia por cuestiones excepcionales, incluso aquellas que están reagrupadas por su agresor, también puedan solicitar ese permiso independientemente de este. Pese a ello, la documentación o la falta de documentación se sigue considerando una barrera de acceso a los recursos, y esto tiene mucho que ver con el hecho de, está muy relacionado con la obligatoriedad de interponer una denuncia para poder acceder a los recursos dispuestos en las leyes. Para los profesionales, la falta de documentación es una carga añadida para las mujeres y también para ellos. Lo que plantea en este caso que para las mujeres es una carga añadida que lo que genera es una doble victimización, y para los profesionales lo que plantea, y es lo que se puede deducir de esto, es que el protocolo de actuación cuenta con limitaciones porque se basa concretamente en las necesidades de las mujeres autóctonas, con lo cual todo aquello que se salga de esos parámetros es visto como una carga añadida, como una cuestión excepcional. Teniendo en cuenta que las mujeres, la procedencia de las mujeres inmigrantes que llega a este país es bastante diversa, una de las barreras u obstáculos estructurales está relacionada con la barrera del idioma, sobre todo para las mujeres, en este caso concreto para las mujeres no hispanohablantes. Y es una barrera porque el idioma está relacionado con la autonomía y con la independencia de las mujeres. Es un estrecho colaborador para la identificación de los recursos, para conseguir empleo. Es indispensable en los procesos terapéuticos. Si la mujer no conoce el idioma del país de acogida, va a ser mucho más difícil entrar a trabajar en un proceso terapéutico con ella. Y es totalmente imprescindible para que las mujeres entiendan las consecuencias de interponer una denuncia. De aquí que para los profesionales esta se plantee como una de las barreras estructurales para la salida de las mujeres inmigrantes de los malos tratos. En lo que tiene que ver con el desarraigo y las redes de apoyo, se dieron varios puntos de vista. El primero de ellos tuvo que ver con aquel que plantea la vulnerabilidad de aquellas mujeres que no tienen otros lazos sociales que el que les proporciona su maltratador. Pero también se planteó, que en muchas ocasiones la familia no es un espacio de protección para las mujeres. ¿Por qué? Porque en muchas ocasiones este espacio lo que hace es perpetuar las tradiciones y las costumbres que toleran la violencia de género, incluso en la distancia. Y entonces lo que planteaban los profesionales en ese sentido es que en ocasiones la falta de esas redes de apoyo contribuía para que las mujeres llevaran a cabo aquellos cambios que eran totalmente imprescindibles a la hora de tomar decisiones. ¿Por qué? Porque no tenían a esos familiares que de alguna manera los estaban presionando para que volvieran con el maltratador, por ejemplo. A ver, con respecto a los condicionamientos culturales, a mí me gustaría que quede claro que la atención en esta investigación de las cuestiones que tienen que ver con la cultura y con la religión, en ningún caso pretendieron encasillar o generar prejuicios arbitrarios con respecto a las mujeres, para nada. Se parte del hecho de que la violencia de género es un problema mundial, pero es importante tener en cuenta cuando se trabaja el tema de la violencia de género que estos pueden estar, que la violencia se inserta en diferentes contextos socioculturales que pueden tener distinta tolerancia a la violencia de género. Y esto es importante tenerlo en cuenta por dos cuestiones fundamentales. Primero, porque es importante reconocer que la cultura es susceptible de cambios, sobre todo cuando la mujer se relaciona con otros códigos culturales. Pero es importante tener en cuenta que esas actitudes de tolerancia a la violencia de género son una barrera, son una limitación mientras permanecen vigentes.
Entonces, la segunda cuestión que tiene que ver con esto y que es muy importante es que para llevar a cabo un proceso terapéutico con las mujeres es importante reconocer qué tan condicionada está por estas actitudes de tolerancia. Es decir, no partir del etnocentrismo o de los prejuicios o estereotipos que tenemos con respecto a las mujeres de determinados países, sino concretar qué tanto afectan estos condicionamientos y a partir de allí trabajar sobre esas particularidades. Eso es lo importante de hablar de condicionamientos culturales aquí. Para muchos profesionales, el desconocimiento por parte o la falta de formación de profesionales con respecto a los temas de inmigración puede suponer una barrera que tiene consecuencias diversas en la salida de los malos tratos para las mujeres. Muchos de ellos relacionaron este aspecto con el ámbito judicial, planteando, por ejemplo, que si la persona que asesora a las mujeres inmigrantes en este sentido no tiene claro la dinámica que hay que llevar en estos casos concretos, la mujer puede tomar decisiones equivocadas que pueden tener consecuencias para su salida y también genera desconfianza en las mujeres. Una de las cuestiones importantes en este sentido era que ellos consideraban que era importante tener una preparación en temas de violencia, pero también lo era tenerlo en temas de inmigración, y echaron en falta una coordinación estrecha entre los ámbitos que desarrollan tanto el ámbito de la violencia como el de la prevención. El de la inmigración, perdón. Aunque el miedo es un obstáculo que podemos llegar a encontrar en todos los casos, yo me atrevería a decir que en todos los casos de violencia de género, se incluye en la tesis como una barrera particular en el caso de las mujeres inmigrantes porque el proceso migratorio genera miedos particulares que tienen que ver con la falta de documentación, con el no controlar el idioma del país de acogida, con el no controlar las dinámicas, los servicios del país de acogida, con lo que pueda pasar con los hijos, la desconfianza frente a los organismos oficiales y en muchos casos, y esto se da en general en todos los casos de violencia de género, la culpabilidad con respecto a lo que le puede pasar al agresor. Pero en el caso concreto de las mujeres inmigrantes existe la posibilidad de que ese agresor sea expulsado del país y entonces en este caso se plantea este miedo o esta culpa de la mujer como una barrera coyuntural para su salida. El desconocimiento de los recursos por parte de las mujeres también es una barrera coyuntural, puesto que conocer los recursos para la salida allana el camino para lograr salir de esta situación. Y en el caso de que no se conozcan, hace mucho más difícil que esta mujer pueda lograr salir de la violencia de género, sobre todo porque este desconocimiento se da en un contexto ajeno, en un país distinto del tuyo y en ocasiones rodeado de barreras estructurales como ya hemos visto, la falta de documentación, las barreras idiomáticas, entre otras. Como la investigación no incluía entrevistas directas a las mujeres, se pretendió preguntarle a los profesionales la percepción que ellas tenían de los recursos, es decir, de acuerdo con su experiencia de trabajo, qué nos podían contar acerca de cómo perciben las mujeres los recursos existentes. En este caso se habló pues, de varias cuestiones fundamentales en el acompañamiento. Se habló de la pertinencia o no de un protocolo de actuación específico, la percepción de los recursos por parte de las mujeres, como les venía contando, la percepción de los propios profesionales con respecto a esos recursos y las consecuencias de la crisis económica. En lo que respecta al protocolo específico de actuación, si era pertinente o no incluir medidas concretas en los casos de mujeres inmigrantes, se presentaron varios puntos de vista. Los puntos de vista de aquellos profesionales que consideraban pertinente, de acuerdo con las dificultades añadidas de las mujeres inmigrantes, incluir un protocolo específico de actuación, pero esta idea contrastaba abiertamente con la de aquellos profesionales que pensaban que no era necesario, o por lo menos no era pertinente, hablar de un protocolo específico porque esto podía generar una nueva exclusión.
Y un tercer punto de vista lo que planteaba era el punto de vista de aquellos profesionales que, si bien no estaban de acuerdo con un protocolo específico de actuación, sí que les parecía importante incluir esas dificultades añadidas, pero ya de alguna manera planteando las peculiaridades de cada mujer. Es decir, no vamos a plantear un protocolo específico de actuación, pero vamos a tener en cuenta todas aquellas dificultades con las que se pueden encontrar las mujeres para encontrar la salida. Con respecto a la percepción que tienen de los recursos, las mujeres inmigrantes, algunos profesionales plantearon que, según su experiencia, la visión era totalmente positiva. Otros, por el contrario, lo que planteaban era que la visión de los recursos por parte de las mujeres inmigrantes estaba condicionada por su situación administrativa, dado que ella, de alguna manera, garantizaba o no el acceso real a estos recursos. Con lo cual, si la mujer estaba en situación regular, su percepción de los recursos era positiva porque tenía acceso a ellos. Por el contrario, si su situación era irregular, esto lo único que generaba era sentimientos de impotencia, de inferioridad en las mujeres porque eran conscientes de la dificultad que tenían para acceder a los recursos. Para muchos profesionales, la visión de los recursos por parte de las mujeres también podía estar condicionada por las expectativas que se generan por la denuncia, es decir, antes de llevar a cabo la denuncia, y los efectos reales que tiene luego de esa denuncia. Es decir, las expectativas que se generan antes y después de la denuncia pueden condicionar la percepción que tienen las mujeres de los recursos. Y por último, algunos profesionales lo que planteaban es que hay mujeres que no tienen ninguna percepción de los recursos porque ni siquiera los conocen. Vale. Con respecto a la percepción que tienen los propios profesionales frente a los recursos, hay una visión positiva, aunque fueron muy pocos profesionales que plantearon una visión totalmente positiva. Otros hablaban de la escasez de recursos y planteaban su negativa frente a lo que ellos consideraban la coacción de que para poder acceder a ellos la mujer tenga que denunciar previamente. Es decir, ellos no desestiman para nada la denuncia, pero plantean que debe existir un abanico de posibilidades para que la mujer pueda acceder a ellos sin necesidad de interponer una denuncia. Muchos hablaron de las fortalezas, destacaron el avance, pero consideraron que aún es insuficiente y que aún hay mucho camino por recorrer en cuanto a los recursos. Hablar de la crisis económica no era una cuestión que estuviera estipulada en la tesis, sin embargo era una cuestión que apareció de manera espontánea y que por ello se incluyó una pregunta al respecto. Para los profesionales la crisis económica tiene mucho que ver con la tensión en la pareja, no como una causa de la violencia de género, pero sí como un factor precipitante. La relacionaron con el deterioro en la calidad de los servicios y con la incertidumbre con respecto a la continuidad, es decir, con respecto a la crisis económica y a las consecuencias que esto puede tener en los recursos existentes. Muchas profesionales hablaron del hecho de que la mayoría de las mujeres inmigrantes que llega a España se inserta en un ámbito bastante hostil para ellas, como es el ámbito del servicio doméstico, y que en tiempos de crisis se toma como excusa para precarizar la situación de las mujeres inmigrantes. Un ámbito en el que se pueden encontrar sueldos precarios, horarios imposibles y que es totalmente incompatible con lo que hablamos de autodeterminación y empoderamiento. Voy a hablar muy rápidamente por tiempo de las pautas y estrategias de intervención. Cuestiones importantes que se pudieron extraer del testimonio de los profesionales: la inclusión de la perspectiva de género partiendo del reconocimiento de la diversidad cuando se trabajan procesos terapéuticos. Para ello era trascendental incluir esta perspectiva de género. Garantizar el acceso efectivo a los recursos, por lo que ya habíamos hablado anteriormente, de lo importante que son para la autodeterminación de las mujeres. Promover el papel de las asociaciones que trabajan con población inmigrante, porque en este caso son receptores privilegiados que podrían jugar un papel importante en la prevención, en la detección y en la derivación de casos.
coordinar esfuerzos con los países de procedencia de las mujeres. ¿Por qué? Porque una de las cuestiones importantes es que cuando una mujer tramita la documentación se encuentra con que el tiempo de tramitación es bastante amplio y los costes asociados también. Entonces se podrían trabajar coordinación entre los países para que se pudiera eliminar ese tiempo asociado a acceder a esa documentación y, en el mejor de los casos, eliminar los costes. Y, por último, pues rescatar los aspectos positivos de la migración, que tienen mucho que ver con mayor movilidad y la facilidad para enfrentarse a los cambios, que en este caso es importante para afrontar un proceso de malos tratos. Muchas gracias.